Yo creo que la película tiene, no sé, nosotros, si bien en todo el proceso de la película, no solo la escritura, el rodaje, el montaje, la sonorización, fue una bajada a una especie de círculo del infierno, fue un pasaje sobre casi el corazón de las tinieblas, ¿no? A los confines en sí de la humanidad. Pero a la vez tenía todo algo que es como que nos empujó a transitar esa selva sabiendo que al final, por la propia en sí historia que contábamos, iba a ser un canto al espíritu humano, un canto a la vida y a la fortaleza del espíritu. Eh, ese indomable, no sé, ese indomable espíritu que uno tiene dentro de su condición humana. Y nada, eso es en parte como que evidentemente era parte del transcurso que tenía esta película porque implicaba un pasaje eh, de situaciones igual tremendas y de situaciones tremendas que no tenían que ver casi con la violencia física, porque es que si bien la historia que está basada en hechos reales, estos tres individuos en estos 12 años de aislamiento sufrieron torturas y demás, pero la gran mayoría de cosas que habían sufrido había sido previo. Y nosotros queríamos concentrarnos realmente en la idea de lo existencial, de qué pasa dentro de la psicología, dentro del cerebro de un individuo al que es sometido a un estado de aislamiento. Cómo de golpe todo aquello que nosotros consideramos la condición humana es apagado, o sea, se apaga la luz, se hace el silencio y a partir de ahora, ¿qué queda de un hombre? Eh, y hay individuos que entran en ese estado y no saben si va a durar un día, una semana, un año o 12 años como duró o toda la vida. Porque hoy sabemos que duró 12 años y uno terminó siendo presidente. Pero en ese entonces ninguno sabía. Bueno, los tres actores, los tres protagonistas, digo, primero tuve la suerte de contar con tres actores maravillosos como Antonio de la Torre, Chino Darín y Alfonso Tor, que tuvieron que someterse a muchísimas cosas. Primero, a un director particular. Segundo, a un proceso físico de adelgazamiento muy extremo, porque para recrear en sí la desalimentación que sufrieron, no sé, tuvieron que adelgazar entre 15 y 17 kilos. Y aparte hubo una exploración hacia todo lo que te mencionaba, el terreno psicológico, que había que llevarlo a cabo. Es decir, nos tuvimos que reunir con psiquiatras, con neurólogos y también con fisiólogos. Porque, por ejemplo, cómo se mueve el cuerpo de un individuo en un estado de reclusión, en una celda de 1,5 metros, donde no puede decir, da 2 pasos para un lado y da 2 pasos para el otro, y es todo lo que puede caminar durante 5 años sin poder ver la luz. Es decir, cómo eso afecta, es decir, cómo afecta a los movimientos del cuerpo, cómo afecta a tus percepciones, cómo afecta para cuando te toca ver un poco de luz. Sí, todo ese trabajo hubo que hacerlo. Y después también hubo un salto muy grande en el rodaje, porque yo quería que la película se sintiese se sintiese real, que se sintiese que el guión que estaba detrás contaba secuencias, contaba historias que tenían que ser narradas, pero a nivel vital los actores no tenían casi que saber lo que iba a pasar. Ellos, por supuesto, saben más o menos por dónde va a ir la secuencia, pero yo quería cambiar, yo quería que realmente esto fuera un salto, que fuera realmente una experimentación de ese proceso. En el aspecto sonoro fue brutal para mí el trabajo que se hizo, y sobre todo a través de Nacho Rollo, con quien hice mis anteriores películas, y que realmente queríamos recrear esa sensación de la hipersensibilidad que genera el único sentido que se mantiene en alerta en un estado así. Una de las cosas que tanto ellos nos contaron como después neurólogos nos confirmaron, el resto de sentidos empiezan a perder capacidad por el hecho de no tener un horizonte, por ejemplo, por el hecho de tener una pared
aquí al lado todo el tiempo. El tacto, porque básicamente no tenés elementos, el olfato empieza a perder porque todo apesta. Ahora el sonido, que no tiene párpado, escucha todo. Y lo que no escucha, el cerebro lo crea. Y esto es algo que aprendimos hasta de neurólogos. Bueno, Mujica nos contaba, Mujica estuvo al borde de la locura, escuchaba voces, escuchaba y cualquier cosa, y empezaban a escuchar, sabían la vida de todos los cuarteles, de todo lo que pasaba con los soldados afuera. ¿Por qué? Porque tenían 24 horas ahí de tiempo y porque, entre otras cosas, los soldados olvidaban que habían seres humanos allí. Pues básicamente cuando tú tratas a un ser humano como un animal, terminas convenciéndote que es un animal y que tampoco te entiende. Entonces de golpe sabían la vida de todos. Entonces el sonido tenía un grado por la falta de planos, que había un potencial enorme para llevarlo del lado más expresionista, que es lo que buscamos hacer.